Hola, soy Jaime Andrade y voy a hablar de la historia económica de México desde los años 1982, desde 2006. Ah, el gobierno tenía participación en empresas de 1155 en el año 1982. 5 años después, la cifra se redujo a 617 y luego después en 1993 el sector público conservó solo 258 empresas, mientras en 1982 el 100% de las importaciones requerían un permiso previo y en 1993 solo el 5% lo requería. Hacia el final del sexenio, en 1987 el crecimiento económico volvió a ser negativo y la inflación repuntó de 63.7% en 1985 a 105.8% en 1986. Esta sería la segunda crisis del fin del sexenio. Carlos Salinas de Gortari en 1988 hasta 1994 continuó con el proceso de cambio económico y continuó con la privatización de empresas públicas, la apertura al comercio exterior y la desregulación. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante el gobierno de Salinas se abrieron varios de los sectores que hasta entonces estaban restringidos a mexicanos o al estados y aumentó el porcentaje permitido de propiedad extranjera en otros sectores y los blancos fueron vendidos de regreso al sector privado. El gobierno logró bajar la influencia de 159.2% en 1987 a 51.7% en el año 1988 por medio de un político ortodoxa conocida como pacto. Por medio del pacto, los empresarios, los sindicatos y el gobierno negociaron menores aumentos de precios, salarios y tarifas públicas para combatir la inflación. Los resultados económicos mejoraron durante el sexenio. En 1994 la inflación se había llevado a 7.1% y el por medio del año 1989 a 1994 fue de 15.9%. El promedio del crecimiento en el mismo periodo fue de 3.9%. Al inicio la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 hasta el 2000, se presenta la tercera crisis de fin de sexenio. El PIB disminuyó 6.2% en 1995 y la inflación llegó a 52% al final del mismo año. El gobierno de Salinas había mantenido el tipo de cambio fijo a pesar de que las reservas internacionales se agotaban con rapidez. En diciembre de 1994 se inició la crisis cuando el gobierno de Zedillo se vio obligado
a devaluar el peso. La crisis de 1995 representó la quiebra de los bancos y de muchas empresas. La crisis fue muy profunda pero corta, y en 1996 alcanzó crecimiento económico de 5.1% después que la situación económica mejoró. Cedillo se plantó y como meta que no hubiera otra crisis de fin de sexenio. El crecimiento de la económica de 1995 a 2000 fue el promedio de 3.5%, y la inflación fue 22.5% en el mismo lapso. En el 2000 ya se había logrado volver a tener tasas de influencia de un solo dígito. En diciembre de ese año, la variación de los precios fue de 9%. Durante este sexenio, la deuda pública externa se redujo casi a la mitad como proporción del PIB. En 1994 representaba el 21.1% y en el 2000 se redujo al 10.4%. El crecimiento de 2001 a 2005 promedio en 1.9%, y la inflación se encuentra bajo control y a promedio en el mismo lapso 4.5%. En el sexenio se ha logrado restablecer la estabilidad económica, aunque el crecimiento del PIB no ha sido muy bien. El país parece estar lejos de las devaluaciones, las altas tasas de inflación, los elevados déficits fiscales y el enorme duda de que tanto daño le hicieron en el pasado.